El idioma coreano posee una clasificación de consonantes llamada 받침, que es extremadamente importante para comprender el alfabeto coreano. En el video de hoy vamos a aprender sobre 받침. Vamos allá. Entonces, en primer lugar, ¿qué es 받침? 받침 en español sería soporte, objeto que se coloca debajo de otro. En otras palabras, puedo decir que 받침 es consonante final. En coreano, letra que representa la consonante que se escribe debajo de una vocal en una sílaba. Como puedes ver aquí, las consonantes que están abajo de otras letras son 받침. Las 받침 tienen 7 grupos, ¿estáis viendo? Y consecuentemente tienen 7 fonéticos. Te recomiendo que escribes todo esto en tu propio cuaderno, ¿vale? Primer grupo, mira, k, k. Esas 3 consonantes, cuando funcionen como 받침, van a producir el mismo sonido del 받침, que es k. Vamos a ver ejemplos. Si no hubiera tenido la g como 받침 aquí abajo, la pronunciación sería 수바. Pero con la g como 받침, la pronunciación es 수박. Sin embargo, no puedes pronunciar 수박. Hay que ser corto. 수박. ¿Vale? 수박, que significa sandía. 수박. Y mira, esta consonante dupla, que ella tiene el sonido de k. Pero cuando se queda abajo de otras letras, cuando funciona como 받침, el sonido se cambia como k. Por ejemplo, si no hubiera tenido la k como 받침 aquí abajo, el sonido sería pa. Pero con la k como 받침, la pronunciación es 박. No puedes pronunciar como 박. Hay que ser corto. 박, que significa fuera. Y esta consonante tiene el sonido de k. Pero cuando funciona como 받침, el sonido se cambia como k. Por ejemplo, si no hubiera tenido la k aquí abajo, el sonido sería o. Pero con la k como 받침, la pronunciación es ok. 부엌, que significa cocina. 부엌. A continuación, esta consonante tiene el sonido de n. Y cuando funciona como 받침, el sonido se cambia un poquito diferente, como 는. Por ejemplo, si no hubiera tenido la n aquí abajo, el sonido sería nu. Pero con la n como 받침, la pronunciación es nun. Y esa palabra tiene 2 significados, nieve y ojo. Nun. Y otro ejemplo, 진, 지민. Si no hubiera tenido la n aquí abajo, el sonido sería 지미. Pero con la n como 받침, la pronunciación es 지민. Y que esos 2 son el nombre de los miembros de BTS, ¿cierto? A continuación, esas 7 consonantes diferentes, cuando funcionen como 받침, van a producir el mismo sonido de 받침, que es d. A ver, los ejemplos. Si no hubiera tenido la d como 받침 aquí abajo, el sonido sería 수가락. Pero con la d como 받침, la pronunciación es 숟가락, que significa cuchara. 숟가락. Otro ejemplo, 옷, que significa ropa. 옷. 같이요. Es la conjugación del verbo 가다, que significa ir. Not.
Si no hubiera tenido la y aquí abajo, el sonido sería na, que significa yo. Pero con la y como 받침, la pronunciación es nat, que significa día. 꽃, que significa flor. 밭, que significa campo. Por último, 히읗. La verdad es que hit es el nombre de este consonante que tiene el sonido de j. Te digo más una vez aquí. Esas 7 consonantes diferentes, t, s, s, j, ch, t, j, cuando funcionen como 받침, van a producir el mismo sonido de 받침, que es t. ¿Vale? Vamos a repetir más una vez conmigo. 숟가락, 옷, 같지요, 낫, 꽃, 밭, 히읗. A continuación, esa consonante tiene el sonido de l. Y cuando funciona como 받침, el sonido se cambia un poquito diferente, como r. Por ejemplo, si no hubiera tenido la l como 받침 aquí abajo, la pronunciación sería 다, que significa todo. Y aprendimos, ¿verdad? Pero con la l como 받침, la pronunciación es 달, que significa luna. 달. Y otro ejemplo, si no hubiera tenido la l como 받침 aquí abajo, el sonido sería mu. Pero con la l como 받침, la pronunciación es 물, que significa agua. 물. A continuación, esta consonante tiene el sonido de m. Y cuando funciona como 받침, el sonido se cambia un poquito diferente, como Por ejemplo, si no hubiera tenido la m como 받침 aquí abajo, el sonido sería pero con la m como 받침, la pronunciación es al M, que es el nombre de un miembro de BTS, ¿cierto? Y otro ejemplo, si no hubiera tenido la m como 받침 aquí abajo, el sonido sería 바. Pero con la m como 받침, la pronunciación es 밤, que significa noche. 밤. Y otro ejemplo, 몸, que significa cuerpo. Y otro ejemplo, si no hubiera tenido la m como 받침 aquí abajo, el sonido sería chi. Pero con la m como 받침, la pronunciación es 받침. Lo que estamos aprendiendo ahora, ¿verdad? 받침. A continuación, esas consonantes p, cuando se queda abajo de otras letras, van a producir el mismo sonido de 받침, que es p. Por ejemplo, si no hubiera tenido la b como 받침 aquí abajo, el sonido sería g. Pero con la p como 받침, la pronunciación es 집, que significa casa, 집. Y otro ejemplo, 앞, que significa frente. Por último, en las lecciones anteriores, ya te lo he dicho que este ciclo es mudo, como H en español, no tiene el sonido. Sin embargo, cuando funciona como 받침, tiene el sonido de Por ejemplo, si no hubiera tenido ese ciclo aquí abajo, el sonido de esta sílaba sería 고. Pero con un ciclo como 받침, la pronunciación es 공, que significa pelota, 공. Y otro ejemplo, 강,
que significa río, 강. Y por último, 정국. Es el nombre de un miembro de BTS, ¿cierto? Y ahora vamos a repetir todo más una vez conmigo. 수박, 박, 부엌, 눈, 진, 지민, 숟가락, 옷, 같지요, 낫, 꽃, 밭, 히읗, 달, 물, 알엠, 밤, 몸, 받침, 집, 앞, 공, 강, 전국. Muy bien. ¿Cómo pronuncia 받침 dupla? Generalmente se pronuncia la primera consonante. Allá vamos. La 받침 dupla 그스 se pronuncia solamente la primera consonante 그. Por ejemplo, 덕, que significa alma y espíritu. Repite conmigo. 덕. Ahora, 받침 dupla 느, se pronuncia solamente la primera consonante 느. Anta, que significa sentarse. La segunda sílaba está escrito como ta, ¿verdad? Pero se pronuncia más fuerte como ta. Anta. Repite en voz alta conmigo. Anta. Ahora, 르, solamente pronunciamos la primera consonante 르. 넓다, que significa ser espacioso. Repite conmigo. 넓다. Presta atención. En este caso, hay una excepción. Cuando la 받침 dupla 르, se queda bajo la sílaba pa, como esa palabra 밥다, se pronuncia la segunda consonante 프, 밥다, que significa pisar. Repite en voz alta conmigo. 밥다. Ahora la 받침 dupla 르스. Solamente pronunciamos la primera consonante 르. 외골. Tiene el sentido de única manera o único camino. La palabra muy extraña que no utilizamos mucho. Entonces, no te preocupes. Solo te estoy dando un ejemplo para que sepas cómo funciona la 받침 dupla. ¿Ok? Ahora, la 받침 dupla 르트. Solamente pronunciamos la primera consonante 르. 핥다. Significa lamer. Repite conmigo. 핥다. Ahora la 받침 dupla 브스. Solamente pronunciamos la primera consonante 브. 값, que significa precio. Repite en voz alta conmigo. 값. Muy bien. Al principio de este video ya te dije que la 받침 dupla solamente pronunciamos la primera consonante, ¿verdad? Pero en esta vida siempre hay pero, ¿verdad? Ahora que vamos a aprender las excepciones. Las siguientes 받침 duplas, 르그 y 르무. Solamente lo pronunciamos la segunda consonante. Por ejemplo, 닭, que significa pollo. Repite conmigo. 닭.
Otro ejemplo, magta, magta, que significa está claro, limpio, puro. Repite conmigo, magta, magta. En este caso hay una excepción. Si hay la consonante k, luego enseguida se pronuncia la primera consonante l. Por ejemplo, 맑게, 맑게 significa diáfano. Repite conmigo, 맑게, 맑게. Ahora la 받침 dupla m. Solamente pronunciamos la segunda consonante m. Sam, sam, que significa vida. Repite conmigo, sam, sam. Ahora hay otra excepción. La 받침 dupla 르프. Lo pronunciamos como p. Por ejemplo, 없다, 없다 significa recitar. Repite conmigo, 없다, 없다. Esa palabra no usamos mucho. Entonces, no te preocupes, ¿vale? En la clase de hoy vamos a estudiar algo más pesada. Hay 4 reglas para pronunciar 받침 h. En primer lugar, si hay k, t, ch, justo después de 받침 h, lo pronunciamos como k, t, ch. A ver, te doy algunos ejemplos. Ante todo, te digo una cosa. Los significados de las palabras no importan en la clase de hoy. Solamente para dar cuenta de cómo pronunciar 받침 h. ¿Vale? Vamos allá. 놓고, 놓고. h más k lo pronunciamos como k. Está escrito 놓고, pero pronunciamos como 놓고. Repite en voz alta conmigo. 놓고, 놓고, 놓고. Ahora, 좋던, 좋던. h más t lo pronunciamos como t. 좋던. Repite conmigo. 좋던, 좋던, 좋던. Ahora, 사치, 사치. h más ch pronunciamos como ch. 사치. Repite conmigo. 사치, 사치, 사치. Ahora, 많고, 많고. Repite en voz alta conmigo. 많고, 많고, 많고. Ahora, 많던, 많던. Repite conmigo. 많던, 많던, 많던. Ahora, 달치, 달치. Repite conmigo. 달치, 달치, 달치. La segunda regla para pronunciar 받침 h. Caso 받침 h se queda con la consonante s, lo pronunciamos mucho más fuerte, como s. A ver, te doy algunos ejemplos. 탔어, 탔어. h más s, lo pronunciamos como s. 탔어. Repite conmigo. 탔어, 탔어, 탔어. Ahora, manso, manso. Repite conmigo. manso, manso, manso. Ahora, 실소, 실소. Repite conmigo. 실소, 실소, 실소. La tercera regla. Cuando 받침 h se queda con la consonante n, pronunciamos como n. Por ejemplo, 놓는, 놓는. Repite conmigo. 놓는, 놓는, 놓는. Ahora, 쌌네, 쌌네. Repite conmigo. 쌌네,
쌌네, 쌌네. Presta atención. En este caso hay una excepción. Si hay la consonante N después de NH o LH, no pronunciamos 받침 H. A ver, te doy algunos ejemplos. 안내, 안내. Repite en voz alta conmigo. 안내, 안내, 안내. Ahora, 앉는, 앉는. Repite conmigo. 앉는, 앉는, 앉는. La cuarta regla para pronunciar 받침 H. Si hay una vocal luego enseguida, no lo pronunciamos 받침 H. Por ejemplo, 나은, 나은. Repite en voz alta conmigo. 나은, 나은, 나은. Ahora, 노아, 노아. Repite conmigo. 노아, 노아, 노아. Ahora, 쌓이다, 쌓이다. Repite conmigo. 쌓이다, 쌓이다, 쌓이다. Ahora, 많아, 많아. Repite conmigo. 많아, 많아, 많아. Ahora, 아는, 아는. Repite conmigo. 아는, 아는, 아는. Ahora, 달아, 달아. Repite en voz alta conmigo. 달아, 달아, 달아. Ahora, 싫어도, 싫어도. Repite conmigo. 싫어도, 싫어도, 싫어도. Bueno, creo que deberías hablar así ahora. Ah, déjalo. ¿Cómo puedo memorizar todas esas reglas? Tienes razón. Realmente es un imposible. Los coreanos, nadie memorizar esas reglas. Hablamos naturalmente, sin conciencia. ¿Lo has entendido? Entonces, no existe atajo para pronunciar mejor. Con el tiempo, con la práctica, poco a poco te vas a mejorar. Te pido que repite en voz alta conmigo siempre al estudiar con mis videos. ¿De acuerdo? Tienes que poner empeño y dedicación. Nos vemos en el próximo video.